llegar con tu instrumento a tocar. Yo le diría más que todo el amor a la música. Que me dicen ellos que no por miedo de errar vas a dejarlo de intentar. Nuestra sombra es el subconsciente que nosotros no queremos. Era impulsado por mi papá. Ajá. Mi papá casi me impuso la carrera. No sé, pero documentar las cosas es bueno porque cuando pasan 5 años, 2, 3, 10 años, vas a tener documentado eso en video en YouTube. Anímense a hablar en cámara, es fácil al final, solo tenés que dar el primer paso y ya todo lo demás va fluyendo. Buenos días, tardes o noches. Gracias por estar sintonizando este nuevo capítulo de Surreal. Estamos aquí en 1200 Café. Nos prestaron este lugar bonito para poder apreciar la naturaleza y tocar este tema hermoso sobre el ayahuasca. Tenemos a una invitada excepcional este día, Anam Cara. Es una persona que nos va a instruir y nos va a dar más detalle de este tema que es bastante interesante. Así que, ¿cómo has estado? Muy bien, Armando, muchas gracias, ¿verdad?, por esta entrevista, muy agradecida y encantada de darle a tus televidentes, seguidores, a tus seguidores, ¿verdad?, una orientación y el conocimiento de lo que significa la ayahuasca. Ok, perfecto, gracias. Pero ayahuasca, o sea, ¿de dónde viene el término? ¿Qué nos puedes contar de eso? O sea, ¿qué es? Porque hay mucha gente que va a ver el título y no estamos tan orientados en el podcast a lo holístico, estamos empezando en el tema, a meternos un poco más en esto, pero tú eres la experta, ¿qué es el ayahuasca como tal? Mira, hablar de la ayahuasca es hablar de una de las plantas medicinales ancestrales más respetadas que hay. En la lengua quechua, ¿verdad?, que estamos hablando de América del Sur, aya significa espíritu, muerto, y huasca significa soga, entonces es una soga del muerto, soga del espíritu. Soga. Una soga, sí, es una liana, ¿verdad? Pero le dicen soga del espiritual. Entonces, esta ayahuasca es una planta medicinal, ancestral, tradicional, milenaria. No se sabe realmente desde cuándo, pero se entiende que estamos hablando de los ancestros milenarios y se utiliza en las ceremonias espirituales, ¿verdad? Y tiene esa facultad de dar visiones, de dar una sanación, una curación, y nos va a dar un intro a lo que es el campo espiritual. ¿Ya? Esa introspección, ese autoconocimiento que nosotros tenemos que tener y que desconocemos, y que la ayahuasca nos permite entrar en ese campo álmico y espiritual que no es lo común que el ser humano lo experimente, pero tenemos esta planta medicinal que nos ayuda a ello. Ahora bien, esta planta es originaria y se cultiva muchísimo en la Amazonía de América del Sur. Estamos hablando de países como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, y de allá proviene, allá se cultiva. Ya a nuestro país viene muchísimo lo que es de la Amazonía de Colombia. Ok, entonces no se puede ocupar planta sembrada en El Salvador, tiene que ser meramente de la Amazonía. Sí. De Sudamérica, de ahí se trae. De allá es que se trae, sí. De allá están los ancestros, los taita, los chamanes, que son los que la cultivan, porque es un proceso bastante entre duro y muy respetable, ¿verdad? Porque cada chamán o cada taita que va a cortar esas lianas le da un gran respeto. No solamente ir a cortar una liana o un árbol solo porque así. Se pide permiso, supongo. Se pide permiso. El chamán se prepara, ¿verdad?, para ir a cortar esa liana, pidiendo el permiso, pidiéndole a la ayahuasca. Porque, bueno, a la ayahuasca se le puede llamar de diferentes nombres. Algunos le dicen solamente ayahuasca, otros le dicen la abuelita. Y muchos le dicen el yagué. ¿El yagué? El yagué. Entonces, ellos le piden permiso a la abuelita para que sea un instrumento para que a las personas que la van a consumir puedan llegar a tener esa introspección espiritual que están requiriendo para sanar. Entonces es de allí de donde proviene, y es un brebaje que se cocina en unas ollas enormes con agua, y tiene que ser la combinación de dos plantas, que es el ayahuasca, que es el Vanistopsis capi,
y también de unas hojas que es la chacruna. ¿La qué, perdón? Chacruna. Chacruna. Sí. Ok. Y esa se llama Stichopathes viridis. Entonces esa se hace una decocción y de ahí se obtiene el brebaje de la ayahuasca. Ok. ¿Se tiene que tomar caliente o tiene que estar, digamos, en una temperatura ambiente? En temperatura ambiental. Ajá. Es una temperatura ambiental. Ok. Yo había escuchado que en México, por ejemplo, le ponen peyote, pero eso no es... No, el peyote, es que estamos hablando de muchas medicinas ancestrales, Armando. Okay. Fíjate. Eso ya entra en otra Esto ya entra en otra, tenemos muchísimo, tenemos el bufo, el cambó, el peyote, ¿ya? Entonces el rapé y todas esas, y hay muchas más, pero que también son medicinas ancestrales, muy respetables también, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué efectos como tal tiene en el cuerpo? Porque se ha popularizado en estos últimos años el hecho de la ayahuasca un poco, porque la gente puede decir que puede tomarse como algo recreativo y no es, o sea, no lo estoy diciendo porque, sino que es lo que yo he escuchado. Claro. Y cuando lo publiqué en mi Instagram me dijeron, pregunta esto, ¿verdad? Es como la duda que puede tener la gente que no sabe nada de esto. Claro, sí. Y también yo tengo la duda, pues de decir, o sea, no es algo recreativo al final, sino que es algo que se tiene que tomar como medicina, ¿verdad? Definitivamente no es recreativo, no es turístico, ¿verdad? En nuestros tiempos ahorita hay como un auge, ¿verdad? Que la gente está muy interesada en la ayahuasca, Sí. pero realmente y lastimosamente muchas personas que no están siendo adiestradas o ven como un medio económico, lo están tomando como una forma turística, ¿no? Para atraer y para obviamente generar, ¿verdad? Algo económico, pero realmente tiene una trascendencia cultural respetable, ceremonial, de mucho respeto. Entonces no puede ser de una manera recreativa, porque si es así, no se va a obtener los resultados que se están esperando. ¿Ya? Entonces, ir a una ceremonia de ayahuasca definitivamente es ir a experimentar con mucho respeto una experiencia cultural, medicinal. Ok. Bueno, está bastante interesante. Yo me quedaba con ya no me quedo con la duda ahora con esto, ¿verdad? Porque hace muchos años yo trabajé en un call center y me dice una muchacha que nos llevábamos bien y todo, ¿verdad? Y me dice, es que yo quiero probar ayahuasca porque quiero ver qué se siente. Y pero yo he escuchado que no es cualquier cosa, pues hay que llegar preparado para esto. Hay que tener una introspección, o por lo menos estar consciente de que uno quiere llegar a cambiar a la ayahuasca, no solo por hacerlo y ya, ¿verdad? O al menos llegar con una intención, supongo yo. O sea, si yo algún día lo hago, porque no lo he hecho, pero me decías que antes de hacer el podcast debería hacerlo para tener una experiencia y pues hablar mejor de esto. Claro. Creo que sí lo vamos a hacer, sin embargo, lo quería hacer antes para verme como el inexperto y luego como ya, cierto. No experto obviamente, pero Claro, como algo que pero ya lo sí, probé. ya tener esa orientación, ¿verdad? Ese intro para lo Sí. que tú puedes experimentar. ¿Tú recordás la primera vez que tomaste ayahuasca y con qué intención fue? O sea, que digamos, te voy a dar un ejemplo. Yo a veces fumo un cigarrillo, entonces quisiera dejarlo, por ejemplo. Puedo llegar como una persona y decir, ya lo estoy empezando a dejar, pero quiero llegar a una introspección mental y decir, tal vez esto me ayuda para sanar esto que me está afectando mi cuerpo. Claro, o sea, es con la intención con la que tú vayas, porque se sabe que la ayahuasca, como te digo, es sanadora, ¿ya? Curativa. Entonces no solamente te trata el lado espiritual, sino que mental, físico. Hay personas que realmente yo he visto que han llegado con problemas de alcoholismo, con problemas de tabaco, y han tenido su intención del por qué, ¿verdad? Entonces es válido realmente porque vas con una intención, ¿verdad? Sabiendo de que, y con aquella conciencia que vas buscando una curación, una introspección, algo que te va a ayudar a ti. Entonces sí es válido. Y en tu experiencia personal, ¿cómo lo descubriste? ¿Nos podrías contar, o sea, qué te llevó a decir o quién te llevó, cómo fue? Sí, fíjate que realmente yo desde que estaba en mi adolescencia siempre me preguntaba muchísimo a cuestiones acerca del ser humano, cuál era algo que uno siempre tiene a veces las dudas, ¿no?
Pero en ese tiempo que estaba yo en mi adolescencia, tuve algunos procesos como de parálisis del sueño y situaciones que me eran sumamente, como dicen, entre comillas, misteriosas, ¿verdad? Para mí, y el querer saber. Entonces estuve haciendo unas lecturas, pero luego, por temor también, por lo que yo estaba teniendo, hice como ciertos bloqueos. Entonces pasa el tiempo, mucho más el tiempo, y de pronto llego a una situación bien crítica en mi vida. Eso fue hace unos 3 años, una situación extremadamente dolorosa que me hizo entrar en un estado de depresión, ansiedad, ¿verdad? Una inconsistencia realmente emocional, y debido a ello yo empecé a buscar ciertas herramientas para poder yo autoayudarme. Pero siendo una mujer que yo vivía una vida muy espiritual, ¿verdad? Religiosa, mejor dicho, una vida muy religiosa, y te lo digo y se los comento realmente con mucha, como quizás podemos decir con un poquito de vergüenza, en el aspecto que a mí me decían, busca a Dios, pero eso realmente sentía que no me llenaba, y me sentía mal porque viviendo una vida religiosa sentía que eso no me llenaba. Okay. Sí. Entonces dije, no, tengo que buscar algo más. Hay algo más con la cual yo tengo que ayudarme. Y en eso encuentro en las redes ayahuasca. Okay. Pero lo mencionaban desde un punto como más medicinal, pero más psicológico, de que te va a ayudar a tu depresión, a tu ansiedad. Pero yo me cuestionaba, siendo médico, ¿verdad? Siendo médico, yo me cuestionaba cómo una planta me puede quitar eso. O sea, sí. Digo, sí, porque, bueno, yo soy biomédico y en realidad es necesario tener tecnología para poder curar. Claro, entonces decía cómo una planta, y también cómo estaban llevando esa información. Realmente no me llenaba. Pasan unos cuantos meses más, ese fue mi primer contacto con la palabra ayahuasca. Okay. Pasan unos cuantos meses más y yo todavía en ese proceso busco la meditación. La meditación me lleva a algo más allá de buscar más, el preguntarme qué soy, por qué estoy aquí como ser humano, cuál es mi trascendencia, ¿no? Entonces empiezo a ser autodidacta y a entrar en un medio más holístico, buscando más la espiritualidad, entendiendo acerca de situaciones como, y bueno, tengo que tocar ese tema, como la reencarnación, las vibraciones, las energías, y voy a una sesión entonces de Reiki. Que Reiki es una sanación de imponencia de manos, que realmente, fíjate que no está en contra tampoco de las religiones. Sí. Ya hablamos de religiones porque el padre tiene que hacer una imposición de manos para los igual sacramentos. También en el área de los cristianos evangélicos imponen manos, o sea, la imponencia de manos. Entonces voy a una sesión de Reiki y le pregunto entonces a la señorita que me estaba haciendo el Reiki acerca de la ayahuasca, que qué pensaba. Ella ya había experimentado una ceremonia de ayahuasca, ¿verdad? Varias, por decir así. Entonces ella me empezó a platicar, pero ya me entró en otro concepto más de espiritualidad, y definitivamente yo dije, no, tengo que ir a una ceremonia de ayahuasca. ¿Ya? Y así fue como yo llego a la ceremonia. Ok, interesante. ¿Y había algún temor, digamos, de lo que iba a suceder según la información que habías obtenido? Yo creo, Armando, que el temor e ir a algo desconocido, cuando te hablan de que vas a estar en unos viajes, visiones, creo que siempre vamos a tener un temor o un miedo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque vamos a algo que desconocemos, que nos lo dicen y nos hablan de la espiritualidad, y hablar de la espiritualidad realmente da cierto temor, ¿no? Entonces creo que sí, iba con mis temores, un poco de ansiedad, pero iba también con las ganas de experimentarlo y entenderme a mí como alma. ¿Qué soy yo? ¿Qué hay dentro de mí?
Yo he escuchado que mucha gente que lo ha practicado, porque también me informé con otros podcasts, otra gente que está en YouTube. Sinceramente es la primera persona que siento que tiene bastante información sobre esto, con la que hablo sobre la ayahuasca, porque había hablado con otra gente que yo sentía que solo lo hacían quizás por moda o era mentira que en realidad lo habían hecho. Entonces, pero ¿qué es como un factor común que pasa durante una ceremonia con la gente? Porque me han dicho, pues, tú ves a tus ancestros o tu linaje viene y te habla en esa sanación, o te dicen, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. ¿Se puede compartir esa información o es hasta que lo viva la gente? Mira, claro, no, se puede compartir, ¿verdad? Porque esto es algo que es un proceso realmente personal. Aquí no es 1 más 1 es 2, sino que esto es como, ¿qué es lo que tú vas a trabajar en ti? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus bloqueos? ¿Sí? Entonces el ayahuasca lo que hace es trabajar en ti. Por eso que cada experiencia es distinta, ¿no? Entonces decir que todos van a experimentar lo mismo es muy difícil. No hay un factor común como tal. No hay un factor común. Hay factores comunes, por ejemplo, lo físico que se va a sentir, pero en lo espiritual es el proceso propio de cada quien. ¿Verdad? Así como puedes tú tener una experiencia tranquila, sanadora, también puedes confrontar muchísimo de ti, tus temores, tus miedos, ¿verdad? Todo lo que a ti te afecte. Lo que mencionaba Carl Jung sobre la sombra, ¿no? Si lo vemos del lado psicológico, o sea, el lado oscuro de ti te confronta. Es confrontativa también. Entonces, eso es lo que pasa entonces. No estamos hablando de visiones, sino que el ayahuasca siempre te va a llevar a ver el lado que no quieres ver tuyo. O sea, te obliga. Ese lado que ignoramos, que, bueno, hay gente que llega quizás un tanto a eso con ayuda psicológica, con terapias psicológicas, pero aquí lo que sucede es de que, supongo yo, ¿verdad? Según lo que me he informado y lo que me estás contando, es de que, o sea, uno empieza a sentir demasiada, quizás ansiedad al principio, porque también me dice que como que las toxinas las expulsa del cuerpo, el ayahuasca, o sea, ¿qué pasa al principio? Y eso solo puede ser llevado por un chamán, supongo, ¿verdad? O sea, sí, mira, las ceremonias definitivamente son respetables, llevadas por un taita o un chamán, ¿verdad? Porque son ellos los que van a hacer su ritual, sus cánticos, sus rezos, porque llegamos a lo mismo, es un acto de respeto hacia una medicina ancestral, ¿ya? Entonces, cuando tú estás allí, el chamán te da la bebida, te da tu brebaje, entonces tú empiezas a experimentar media hora o a 45 minutos después algunos síntomas físicos para luego dar apertura a la parte mental y a la parte espiritual. Pero primero vas a tener lo que comúnmente llamamos purga. Una purga, que es el vómito, ¿verdad? La persona vomita. La mayoría, el mayor porcentaje tienden a tener purga. Puede ser que alguna persona no purgue, pero el purgar no solamente es el vomitar. Puedes purgar defecando, el llanto, una sudoración. Entonces, ¿por qué? Porque es una liberación de toxinas. Te saca, el ayahuasca con esa purga te saca lo que ya no quieres tener adentro. Te desintoxica y te prepara para entonces ir a tener tu experiencia espiritual, esa ventana al alma. Pero previo a eso tienes que tener un proceso de purga, que es lo que a muchos no es muy agradable, pues, ¿verdad? Pero es lo que saca y te escanea para sacarte todo eso que tienes dentro de tu interior y que te puede estar bloqueando. Yo iba a preguntar en este momento lo siguiente. Ya que estábamos hablando de los síntomas, si hay pues un problema o qué riesgos puede tener una persona dentro de la ceremonia, pues si no lo hace con respeto, digamos, si alguien simplemente llega y solo lo quiere hacer por probar una experiencia psicodélica más, por ejemplo. Mira, si lo hace desde el punto de vista recreativo y turístico, no va a estar preparado, porque va a esperar algo que no va con una intención.
Porque cuando vas a una ceremonia de ayahuasca, tienes que ir con una intención. ¿Qué quieres? ¿Sanar? ¿O quieres también conocerte a ti mismo? ¿Cómo está tu espiritualidad? Entonces, si no vas con una intención, difícilmente vas a poder tener realmente lo que esperas. Y las personas que van con una recreación, de pronto se les presenta lo que llamamos el viaje, esa experiencia muy abrumadora, porque no están esperando eso. Creen que se van quizás a divertirse, a ver fractales, a ver visiones, pero de pronto la ayahuasca los puede afrontar a su ego, a esa sombra, eso que no se esperan, y puede ser realmente muy, muy impactante. Ok. Como la muerte del ego, que es un tema bastante, bueno, también lo podemos tocar, pero me imagino que la gente que llega no con la intención de sanar, sino que solo por ver qué sucede o por una experiencia psicodélica más, a lo mejor ya probó otras sustancias como el LSD o el ácido lisérgico, que también lo relacionan un poco porque es extracción de un hongo mexicano. Entonces, que es una sustancia que la inventó Albert Hoffman hace bastante, por error. Estaba buscando una solución para la ansiedad, creo, o algo similar, y terminó descubriendo el LSD o el DMT, que se extrae de las plantas también, que es un polvito amarillo, creo, sí, que dicen que... Sí, te explico. Es que hay sustancias que realmente no son de origen animal o de origen vegetal, ¿verdad? Entonces, si hablamos del DMT, realmente sí se encuentra en el reino animal, en el reino vegetal. Y aquí tenemos a la ayahuasca, ¿verdad? Que la chacruna es la que contiene el DMT. Ahora, pero científicamente te puedo explicar de que, como te mencionaba, el ayahuasca se combina con las hojas de la chacruna. Entonces, la chacruna es la que contiene el DMT, que es la dimetiltriptalina. Y esta sustancia o esta molécula nosotros también la secretamos en nuestro cuerpo, pero en cantidades mucho menores. Entonces, la combinación de la chacruna con la ayahuasca es lo que hace la potencia sanadora y espiritual del ayahuasca. Ahora, cuando se toma el ayahuasca, la chacruna, el DMT, llega al estómago. Entonces, hay unas enzimas en el estómago que van a ir a bloquear el DMT. Pero entonces viene la liana de la ayahuasca, que contiene una enzima que es la IMAO, que es la inhibidora monoamino oxidasa, que va a hacer de que esas enzimas que van a ir a contrarrestar al DMT se aplaquen y vuelvan a su ritmo normal, haciendo y provocando que entonces el DMT corra al torrente sanguíneo, se absorba en el estómago y suba al cerebro. Ahí donde viene entonces el proceso verdaderamente, ¿ya? Y ahí se une con la glándula pineal. La glándula pineal se dice de que es la sede del alma, y eso abre el tercer ojo. El tercer ojo. Entonces, y esto viene desde allá por 1590 con Descartes, que él fue quien decía de que desde entonces se decía que era la sede del alma. Ahora, esta glándula pineal es como un arrocito que se encuentra en el cerebro, allá por el cuerpo calloso, y es tan chiquitito como un arroz. Entonces, él secreta el DMT también, y también la melatonina. Entonces, cuando la DMT de la chacruna llega y se une con el DMT de la glándula pineal, se da la expansión de conciencia. Ya se da ese proceso espiritual, ¿verdad? Porque dicen de que la glándula pineal es como la antenita hacia nuestra divinidad, es la conexión que nosotros tenemos espiritual, y es ahí donde se da entonces esa apertura para tener todas nuestras visiones, esas pintas que se dan en ese proceso. Increíble la explicación que nos acabas de dar, porque ahora me hace más sentido sobre lo que había leído del DMT, porque yo entendía que el DMT era como un polvo que mucha gente lo fumaba, digamos, y el viaje, si lo podemos llamar así, no sé si está bien decirlo, pero duraba 15 minutos y la persona quedaba un tanto inconsciente.
y decían que podían llegar a ver hasta seres de otros planetas y toda la Sí, cosa. es que tú me estás hablando entonces del Bufus. No sé. El Bufo alvarius, sí. Bueno, entonces sí. Pero lo que yo quiero llegar con eso es de que ahora me hace más sentido el tema del DMT, porque entonces ahora entiendo que sí tiene que llegar al cerebro, o sea, Claro. igual que... Porque yo decía, si se queda aquí, o sea, sí va a llegar y todo, pero ¿cómo es que llega al cerebro si no se fuma el ayahuasca, pues? Pero ahora con esa explicación, ahora entiendo cómo es que hace pues, ¿cómo podríamos decirlo? La conexión o el proceso. Ajá. Sí, es que fíjate, cuando yo te digo que me hablas del Bufo alvarius, es porque allí también se extrae el Bufo alvarius del sapo. Ajá, y el el sapo. sapo contiene el DMT también, pero en Sí. muchas mayores cantidades que la chacruna. Con lamerlo una vez creo que... Entonces, ese Ajá. sí es un polvito, Ajá. ¿ya? Que sí que luego con una pipa, entonces se le da a fumar a la persona y entonces ese puede durar 15, 30 minutos, pero es una explosión de DMT y por eso se tiene una reacción mucho más intensa y más profunda. En cambio, en la ayahuasca es un proceso más calmo, más lento, ¿ya? Sí. Pero eso, el que sea más calmo y más lento, no significa que por eso el proceso que tú vas a vivir va a ser lento, porque puede ser una vivencia sumamente intensa. Ok. Porque, sabes, el ayahuasca realmente te escanea. Y no necesariamente porque tú llegues con una intención, es lo que tú vas a vivir. Porque tiene la facultad de... Es que mira, para entender esto tiene que haber una apertura muy espiritual. Sí. Porque hay personas que pueden decir, ¿qué está hablando? ¿Eso qué? No lo pueden entender. Sí, es que es necesario tener una apertura y tener mucha Claro. mucho criterio y mente abierta para Porque- poder hablar de este sí, tema y porque escucharlo también. Hablar de la Ajá. espiritualidad nos han hecho creer que es malo, que es estar en contra de Dios, que es pecado, porque Sí. desde que nacemos nos inculcan y nos imponen religiones. Te estoy hablando de todas las religiones, ¿verdad? Entonces, y también estamos expuestos a alimentación que hace de que cristalicemos la glándula pineal. Y aparte de todas las creencias que también nos imponen, nosotros venimos y no podemos darle crédito porque estamos en un 3D. Sí. Entonces, No llegamos a la cuarta dimensión. que no llegamos ni a la mencionabas. cuarta ni a la quinta, nada. Entonces no podemos darle el mérito o poder decir esto puede suceder, porque entonces nos podemos hasta sentir mal de estar creyendo que estamos pecando, cuando realmente somos seres espirituales, viviendo en un cuerpo. Este es nuestro vehículo, Sí. somos energía, y bien lo dijo Einstein, la energía no se destruye, solo se modifica, solo se pasamos transforma, para- solo se transforma. Trascendemos. Entonces, claro, hablar de la espiritualidad, estamos hablando de un campo sumamente amplio, ¿verdad? Y muy quisquilloso para algunas personas, porque igual como te decía, las creencias hacen que esto se mire malo, ¿ya? Y nada que ver. Sí, definitivamente. Y yo creo que, bueno, para llegar a la iluminación, las grandes personalidades, digamos, no religiosas, sino que las grandes personalidades que llegaron a conectar con lo divino, háblese Jesús, Buda, todos ellos, yo creo que sí probaron algo similar, o sea... Claro, tuvieron toda esta mira, conexión. por supuesto, ellos se tuvieron que preparar. Entraron Sí. en estado de meditación, tuvieron que tener sus experiencias dimensionales, ¿verdad? También con plantas. Lo que pasa es de que la misma literatura no nos lo dice, ni tampoco, es como un tabú, eso no se habla, ¿verdad? Por temor a las críticas, por temor a decir esta persona está loca, le falta un tornillo, o sea, estamos expuestos a eso. Sí. Entonces, realmente, pero sí, tú lo has dicho muy bien, estas personas tuvieron que tener sus experiencias. Mira, el mismo Jesús, desde los 12 años hasta los 33 años, él se preparó. Y tanta cosa que Él no se preparó, escribió, ¿verdad? Y no se escribió. Ajá. Él tuvo una preparación en todo, ¿no? ¿Verdad? Metafísica, por decirte así, chamánica, o sea, una preparación completa, la meditación. Él tuvo que prepararse. Sí, definitivamente. No, esto es lo que hemos ido aprendiendo con este camino del podcast, porque al final, como te comentaba fuera de cámara, que no es
algo a lo que íbamos al principio, pero pues el camino nos fue llevando. Claro. Siempre me interesaban los temas, pero ahora me interesan mucho más porque te conecta con gente que sabe bien del tema. Entonces, sí. Es que el campo holístico es tan amplio que, y también tan interesante y fascinante, ¿verdad? Porque empiezas a entenderte como espíritu, como alma, y ya no como lo que uno es en este plano. Y empiezas a entenderte y a comprenderte. ¿Por qué soy así? ¿Ya? ¿Para dónde voy? Sí. ¿Qué puedo yo sanar? ¿Qué puedo yo generar? ¿Qué podemos decir en cuanto a la cuarta dimensión? Que creo que no estaba en lo que habíamos dicho, pero creo que me lo mencionaste en chat. ¿Qué sería la cuarta dimensión como tal? Porque la tercera dimensión es donde vivimos nosotros, ¿verdad? Lo que vemos. Pero la cuarta como tal es ya saltar a... como Jacobo Cuántica. Greenberg. ¿Cómo? Es un salto cuántico. Un salto cuántico. Como por ejemplo, no sé si has escuchado de Jacobo Greenberg. Sí, lo he escuchado. Con Pachita y todo esto. Y él en su teoría sintérgica mencionaba de que hay algo a lo que nos conectamos que algunos lo ven como la Matrix, pero él le dio un nombre que se llama la latiz, que es donde podríamos conectarnos todos. Y es como el inconsciente colectivo que mencionaba Carl Jung, por ejemplo, que es donde estamos todos de manera inconsciente y podemos estar conscientes en esa dimensión. Entonces, ¿eso sería la cuarta dimensión o cómo lo ves? Claro, tú? Sí, mira, y te voy a poner ahorita antes que eso, aún, fíjate, en la Biblia, sagrado libro, ¿verdad? Mis respetos, pero considero de que la Biblia es un libro muy metafísico, ¿sabes? Sí. Nos habla muchísimo de la espiritualidad, pero claro... Hasta el Papa Francisco hablaba de metafísica. Claro, las connotaciones religiosas, pues, nos lo llevan por muchos lugares, ¿no? Por el temor, por el control, etcétera. Pero él mismo decía, en mi casa, en mi reino, muchas habitaciones hay, ¿no? Entonces, y si tú te preguntas, ¿cómo pueden ser las habitaciones o las casas o como tú te lo quieras imaginar? Pero realmente son las distintas dimensiones a las cuales nosotros vamos. Y vamos a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, a la sexta, y estamos llegando a la sexta dimensión. Y todo es un proceso evolutivo. Estamos aquí ahorita en esta dimensión para una evolución álmica, para llegar luego a la cuarta dimensión y pasarla. Y así vamos progresando y progresando, ¿verdad? Pero estamos acá y podemos realmente hacer un salto cuántico por medio de la meditación, por medio también de las medicinas ancestrales, de las plantas ancestrales, y llegar a otra dimensión. Y muchas personas lo han vivido, ¿verdad? Conscientemente. Sí. Ok. Está interesante, obviamente, lo que estamos tocando. Como mencionabas tú, hay mucha gente que quizás no le va a poner el interés o va a pensar que estamos hablando de cosas, no sé, cuentos de hadas o algo así, pero son cosas que vienen estudiadas desde hace mucho tiempo milenario. Lo que pasa es que ahora tenemos tanta información en el internet, nos da tanto para investigar, tantos libros que antes costaba mucho dinero tener un libro de metafísica, por ejemplo, o bueno, de teorías como esta, ¿verdad? De tesis de personas que se dedicaron en su vida entera a estudiar esto, y ocupamos el internet para otras cosas que no nos trae mucho beneficio, ¿verdad? Entonces, ojalá que el que escuche el podcast se interese. Y pues, ¿a dónde podemos practicar, por ejemplo, ayahuasca aquí en El Salvador? Mira, hay un grupo muy responsable y que ya tiene un par de añitos pues estar practicando aquí y el ayahuasca, y es Semilla de Bien. Semilla de Bien, ¿verdad? Entonces ellos tienen el Taita, que es el que les provee la medicina desde Colombia, y ellos tienen mensualmente están llevando sus ceremonias justamente aquí en el volcán. ¿Aquí en el Boquerón? Aquí, sí, aquí en el Boquerón. Están en una finca. Para llevar una ceremonia de ayahuasca tiene que ser en un medio de naturaleza. Entonces ellos hacen su ceremonia en un área donde hay mucha naturaleza, mucha vibración positiva, están capacitados, están el taita, que es el que lleva la ceremonia,
Y también tienen a las personas guías y que les van a ayudar en el proceso que las personas están llevando. Okay. Ya que estamos hablando del set y el setting, el set entiendo que es pues el mindset que uno tiene que tener para prepararse, y el setting es el ambiente. El entorno. El entorno, entonces ya mencionamos que es natural, tiene que haber un guía, no se puede hacer solo, ¿verdad? Porque tiene que haber alguien que pues obviamente prepare el brebaje y te lo dé y todo eso. Así es. Pero ¿qué más hay que saber, digamos, si yo decido ir a hacerlo, qué tengo que llevar? Por mera información para la gente que por se supuesto, mira, ellos tienen su página también en Facebook, que sí lo pueden buscar como Semilla de Bien. Okay. Cuando la persona está interesada, entonces se comunican, ¿verdad?, con el grupo, y hay una persona que está encargada de darles todas las indicaciones previas a su preparación, ¿verdad? Qué es lo que no deben de comer, cómo o qué deben de comer, ya, qué es lo que no deben, actividades que no deben de realizar, para llevar una guía y llegar de una manera su cuerpo desintoxicado para recibir la medicina de ayahuasca. Y ya luego ahí también les mencionan qué es lo que tienen que llevar, ¿verdad? Su mat, la ropa adecuada. ¿Es algo ¿verdad? que se tiene que hacer durante la noche, obligatoriamente, o se puede hacer durante el día? Fíjate que se puede hacer realmente durante el día y la noche, pero se considera que es más propicio por la noche, porque da más tranquilidad, hay mucha mejor concentración. Aparte de eso, como mencionemos que la glándula pineal secreta melatonina y eso también te induce, ¿verdad?, el sueño. ¿Sí? Entonces hay como un relajamiento más. Entonces en todas las ceremonias espirituales se tiende más a usar, a hacer las ceremonias en la noche con esa tranquilidad que debe de haber, esa conexión también. Okay. Eso sí lo había escuchado, que sí se podía, digamos, durante el día, pero era mejor durante la noche, pero no sabía lo de la melatonina. ¿Qué más quería saber? Después de la ceremonia, ¿y cuánto tiempo dura? Bueno, ¿es toda la noche? ¿Uno se despierta en la madrugada? ¿O depende? ¿Puedo quedar dormido todo el siguiente día? Mira, te cuento. Cuando tú llegas a la ceremonia, bueno, tienes tu momento de preparación, tu momento de estar en comunicación con las personas que van llegando, pueden haber cánticos, ¿verdad? Luego, bueno, ya el taita, el chamán, inicia la ceremonia, le da el brebaje, y cada quien luego se va a su lugar respectivo a llevar su proceso. Y eso puede durar probablemente 3 horas, 4 horas, en un lapso, ¿verdad? Pero también depende de tu organismo o de tu proceso, cómo lo vas a llevar. Puede ser que solamente dure unas 3 horas o 2 horas y tú quieras tomar otra copita de ayahuasca, porque también se puede, por supuesto. Okay. No solamente es una, pueden ser 2 o pueden ser 3. Hay personas que tal vez con una copita tal vez no, como dicen, no conectan, ¿verdad? Porque también tu organismo depende de lo que haya comido también, ¿no? O cómo te hayas preparado, ¿no? Pero hay personas que son un poquito más resistentes y puede ser que requieran de otra copita. Y el taita hace el anuncio que quienes quieren otra copita y pueden llegar y así va. Entonces puedes quedarte, algunas personas se pueden quedar dormidas porque la ayahuasca también les puede dar un reposo. No necesariamente tienes que ir a vivir una experiencia de visiones o de la pinta, porque también el ayahuasca te puede hasta un reposo, una tranquilidad. Hay personas que se pueden sentir hasta frustradas porque pueden decir, yo no visioné, pero nunca te vas sin nada, porque probablemente lo que tú necesitabas era venir una paz interior, una tranquilidad. Y una ceremonia nunca es igual que otra, Armando. Sí. Siempre son diferentes. En una tú puedes trabajar un bloqueo, en otra puedes trabajar otra situación y así va, ¿verdad? De proceso. O probablemente en la primera trabajaste todo lo que tenías que vivir, ¿no? Sí, solo necesitas una. O solo una puedes necesitar, pero... ¿Hay una edad mínima para poder practicar la ceremonia, para poder estar en una ceremonia? ¿O se puede desde, por ejemplo, de los 20 años para arriba?
o algo así? Mira, yo he visto realmente chicos hasta de 11 años, 12 años, así tomar ayahuasca, pero claro, le dan concentraciones muy, Menos. muy pequeñas, ¿verdad? Ahora, la edad de esa edad es hasta, ¿qué? Los Muy- 99 pueden tomarla siempre y cuando también estén preparados físicamente, porque no se puede exponer a una persona que tenga una hipertensión no controlada o que tenga problemas cardiovasculares, ¿no? Porque dentro de la ceremonia pueden haber situaciones de mucho estrés por lo que se está viviendo, ¿verdad? Una taquicardia Ajá. o algo que les aumente su tensión arterial. Entonces también eso es una responsabilidad de la parte guiadora, saber en qué condiciones de salud está llegando la persona que va a experimentar esta ceremonia. Ok, sí, pero y eso me abre otra pregunta que está interesante esto que mencionas, porque no necesito llevar un examen médico, por ejemplo, para certificar que lo voy a hacer o firmar algo que estoy consciente de que lo estoy haciendo o algo similar, o simplemente llego y lo hago. No, claro, hay un consentimiento, Ok. ¿verdad? Hay un consentimiento que te lo envían, ¿verdad? Porque también es una responsabilidad también de las personas que están, porque pueden haber personas, fíjate bien, que en su irresponsabilidad, con tal de ir a querer, como dicen, experimentar, ¿no? ¿Verdad? O conocer, experimentar o conocer, se dejan ir O pueden mentir. y pueden mentir Ajá. y decir, no, estoy bien. Entonces, claro, en nuestros tiempos hay que cubrirse también, y yo creo que eso es algo que no se puede omitir, ¿verdad? Sí. El consentimiento informado, ¿verdad? Sí, porque no puede llegar alguien, supongo, así nomás, ¿verdad? O sea, algo que hay que tener como algo firmado, pues, también para el taita, que no lo vayan a querer hacer denunciar. algo, denunciar Claro, o algo. Ajá. claro. Yo creo que, mira, en todo se da. Donde tú vayas a algunos lugares, Incluso aquí estamos viendo aquí la bella vista que tenemos de San Salvador. Aquí en 1200 Café hay unos juegos y pues hay que firmar. Yo fui a preguntar, y para hacerlo el juego de la bicicleta aérea hay que Ajá. firmar, porque estoy consciente de que eso se puede caer. O sea, Claro. ellos no se hacen responsables. En cualquier cosa hay que pues tener ese cuidado. Solo era una duda que tenía, ¿verdad? Para que también la gente esté consciente de lo que puede pasar. No es que vaya a pasar algo malo, sino que también pues, uno tiene que llegar con conciencia y por lo menos hacerse un chequeo al año. Siento yo que es necesario, ¿verdad? claro, bueno, obvio que todos tenemos que hacernos, ¿verdad? Un chequeo por salud, por saber que estamos bien. Es que aquí Esa es no lo tenemos tan normalizado en El Salvador. No, Ajá. es algo que es un cuido a nuestro cuerpo, Sí. ¿verdad? El saber cómo estamos. Pero creo que tener un consentimiento informado realmente nos da una responsabilidad para ambas partes, ¿verdad? También el hecho de las personas que van a guiar la ceremonia estén capacitadas también para tener ese aporte y ese apoyo en el proceso que van a vivir las personas, ¿verdad? Con la medicina. Ok. ¿Cuántas veces has tomado ayahuasca en tu vida? ¿Tenés un número muchas veces? Ay, mira, ¿Ya lo perdiste? Ya lo perdí. Realmente ya lo perdí. Yo he logrado, y me gusta mucho disfrutar la medicina de la ayahuasca. ¿Por qué? Porque yo lo digo que es como mi cita personalizada. Estamos tan congestionados en el diario vivir, Sí. en el día a día, nos llenamos de vibraciones negativas. ¿Solo en el tráfico? Solo en el tráfico, ¿no? Con la gente que tenemos a veces negativa a nuestro alrededor. Las redes sociales. Las redes sociales, todo eso. Entonces, tengo mi tiempo cuando voy y estar con la naturaleza, estar con la abuelita Yagué. ¿Sí? Y sentir lo amoroso que es conmigo. Cada vez que yo voy a una ceremonia, realmente yo voy con la intención siempre de tener una evolución álmica cada vez. ¿Ya? Y siempre le digo, abuelita, trátame con amor. Trátame con amor, ¿verdad? Porque, te lo digo, mi experiencia primeras sí fue muy buena, te podría decir, porque me entendí muchísimo de mí, ¿verdad? Y han sido procesos verdaderamente amorosos, personalmente. Ahora, he visto
procesos de otras personas muy, muy fuertes, muy fuertes. Pero sí, por eso es que asisto y siento esta conexión con Yagé. Ok. En general, ¿qué tipo de bloqueos emocionales, traumas o cosas? No vamos a entrar en cosas específicas de personas, digamos, yo vi a esta persona, sino que en general, ¿qué has visto que se ha sanado con esto? Pues, Mira, yo creo que nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida, venimos trayendo heridas. Sí. Heridas de desapego, de frustración, de rechazo, de desamor, de frustración, de humillación. Y a veces las personas estamos conscientes o inconscientemente de todas esas heridas. Entonces, cuando llegan a experimentar esta sanación con Abuela Yagé, con ayahuasca, realmente entran en un proceso de autoconocimiento, vuelven o pueden desbloquear estas emociones que están redundando bloqueadas, ¿sí? Y entran en un proceso de su antes, de su niñez, de todas esas heridas que ya no quisieron o no quieren aceptar. Y viene entonces esta parte de la expansión de conciencia y te muestra lo que tú quieres bloquear. Y te muestra esas sombras. El elefante dentro de la habitación, como Ajá, decimos. exacto. Entonces, cuando sacas todo eso y te confrontas y empiezas a entender el porqué de muchas situaciones, el qué pasó en ese entonces. Yo he visto procesos en los cuales han tenido unas regresiones a su niñez, de bloqueos donde quizás han sido abusados o abusadas, o de pronto han tenido problemas. El cerebro lo bloqueó y no se acuerda no, de ese, sí, de ese exacto. abuso. Entonces pueden venir y afrontar eso, que traen heridas y que vienen al presente y que no las han sabido superar, no las han sanado, porque es muy difícil también, ¿verdad?, esas experiencias, o de pronto tienen procesos de odios de sus familiares, de su mamá, de su papá, o múltiples, como te digo, hay heridas muy profundas y he visto realmente hombres llorar, hombres reconocer, o mujeres también reconocer lo malo de sí, su yo interior, ese ego que no les permitía venir y reconocer todo eso. Okay. ¿Ya? Entonces, ahí donde empiezan a sanar. Entonces, cuando ya llega la mañana y empiezan a hablar de los procesos que han vivido, es donde te das cuenta de la aceptación, de lo que vivieron, de lo que han reconocido y cuál es su proceso que ellos quieren tener de cambios en sus vidas. La salud mental en El Salvador está, bueno, en Latinoamérica en general, quizás por la economía, yo pienso que puede ser que la gente diga, no, es que yo no tengo para ir al psicólogo, por ejemplo, ¿verdad? O yo no tengo tiempo a veces, que es valioso el tiempo, para darme cuenta que tengo un problema y que lo tengo que trabajar, porque tengo que trabajar para comer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la salud mental en general en El Salvador está bien poco valorada, pienso. Sí. Entonces, pero ¿qué diferencia hay de tomar obviamente no una diferencia, sino que cómo se puede, digamos, poner en la balanza y decir a alguien que nos esté viendo, hey, yo quiero tomar ayahuasca, pero a lo mejor voy a ir primero al psicólogo, por ejemplo. Pero el psicólogo es muy caro. Entonces puede ser que quizás mejor me voy a la ayahuasca. ¿Cuál es el precio? ¿O cómo lo podría recomendar a alguien? Dependiendo cada Mira, quien, ¿verdad? te voy a comentar lo que a veces se dice. No sé si entiende la pregunta. No, claro, sí. Fíjate, claro, mis respetos por el área de la psicología, pues, porque hacen un buen servicio, ¿verdad?, mental, ¿ya? Y una cosa no está peleada tampoco con la otra. Van de la mano. Van de la mano. Es más, han llegado psicólogos, ¿verdad?, a tomar ayahuasca. Psiquiatras, supongo, también. Psiquiatras, sí, y entonces han salido y dicen, wow, realmente quizás no se esperaban eso, o a veces también la incredulidad o el no creer, pero de pronto dicen, quiero. Y desde ahí empiezas a, desde el momento en que tú dices, quiero,
Deseo ir, ahí empieza la ceremonia realmente de la ayahuasca. ¿Ya? Sí, porque ya empieza mentalmente. Ya empieza mentalmente, ahí empieza la ceremonia. Entonces, dentro de la comunidad de ayahuasca se dice de que una ceremonia de ayahuasca te está curando lo que a veces 20 sesiones de psicología te puede llevar. Y que económicamente la inversión fue quizás más de $300, sin desvalorizar la psicología, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta una sesión monetariamente? ¿O es lo que se aporta o cómo sí, mira, hay un monto, ¿verdad?, que te ponen para realizarla. Para que vayas a realizar la ceremonia. Luego de tomar el ayahuasca, como es una experiencia, supongo yo, que a la mayoría de gente de la primera vez le cambia, pues un cambio tiene que haber mental, claro, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la persona luego de la primera sesión, por ejemplo, en su vida diaria, hacer meditaciones o cómo seguir el camino, digamos? Sí, aquí es donde hay una integración, ¿verdad? El 50% se hace en la ceremonia, que es lo que tú vives, lo que evidencias, lo que entiendes, comprendes, lo que se expande tu conciencia, ¿no? Y dices, voy a cambiar, esto no está bien, voy a hacer algo diferente. Entonces, luego que te vas ya de la ceremonia, es donde empieza ya verdaderamente tu transformación. El ayahuasca solamente te presenta lo que tú eres, ¿no? Okay. Pero cuando ya vuelves a tu vida normal, a la rutina, entonces ahí es donde empieza verdaderamente la transformación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo de cambiar mi dieta? Mi relación con las demás personas, el perdonar, el vivir, el entender qué es lo que tú eres, cómo eres con tu misma, con tu alma, con tu ser, ¿ya? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu medio? ¿Cómo debes de vivir? Entonces, si no llevas un cambio así, entonces no entendiste. No, realmente no, la ceremonia o la ayahuasca no la lograste absorber, porque no es una emoción del momento, porque es algo colectivo, donde hay muchas más personas, y eso puede dar pie también a emociones, pero cuando tú vas a tu diario vivir, es ahí donde viene tu transformación, tu integración. Okay. Es como lo mencionan como cuando hay un retiro de iglesia. Claro. Es que lo tenés que vivir para saber lo que es, por ejemplo. Por supuesto, claro. Y o sea, puede sonar gracioso, ¿verdad? Pero en realidad yo siento que todo tipo de espiritualidad llevan como a cosas similares. O sea, todos tienen la estructura parecida. Por ejemplo, un retiro espiritual es como una ceremonia de ayahuasca. O sea, después es que uno de verdad va a ver si esto funcionó, o sea, interiormente, porque solo llegué sin un propósito, no voy a tener pues las agallas de enfrentar la sombra estando sin el brebaje, sino que en mi día a día, ¿verdad? Claro. Que como lo decía Yanira, que le mandamos un saludo con la persona que hicimos Temazcal, que también estuvo en el podcast, ella me decía, es que yo quiero enfrentar la sombra y es mejor así, sin nada, porque yo le hice la pregunta. En un Temazcal podríamos tomar, ¿qué? Peyote, ayahuasca o, no sé, marihuana, por ejemplo, y me decía, es que no, sí se puede, me dice, pero yo te recomiendo enfrentar la sombra como va, así. Sí. Pero es lo que menciona, ¿verdad? Es un 50-50, 50 en la ceremonia y 50 en mi vida, en mi día a día, porque ahí es donde de verdad voy a estar la mayoría del tiempo. Claro, es que mira, cada ceremonia tiene su ritual, ¿no? Y cada ceremonia va a llevar lo que se tiene que consumir. ¿Ya? Ahora, toda ceremonia, ya sean religiosas o de las medicinas ancestrales, ¿verdad? Es un acto de respeto, ¿sí? En donde ya sea el chamán, el cura, el pastor, ¿verdad? Van a llevar una ritualidad y es lo que cada persona va a experimentar, pero si vamos a hablar de lo que es las ceremonias ancestrales, ¿verdad? Y en especial de la ayahuasca, realmente se toma solo ayahuasca, ¿verdad? Que es lo que nos va a inducir, ¿verdad? Pero
En la mayor parte de las ceremonias, si no es que todas, sí se puede dar previo el rapé, que es el abuelo tabaco. Ok. Y el rapé es un como polvito, está pulverizado del tabaco con muchísima más sustancia o de pulverizada de hierbas. Entonces ese te lo dan pues en la nariz, y eso lo que te hace es que entres en un estado de relajación y te ayuda también a prepararte para recibir también el ayahuasca, y eso es válido. ¿Ya? Okay. Pero ya No mezclarlo. es necesario, pero se puede hacer. Fíjate que no es necesario, pero realmente en todas las ceremonias que yo he estado es lo que se realiza, porque es una preparación. Ahora, no estás obligado a como dicen, a consumirla, ¿no? Mira, pero es lo que se recomienda. Para no entrar de una cuando ya llegue. Para no entrar de una, efecto. exactamente, porque eso lo que hace es que te prepara, ya es una preparación. Pero ya después viene la ayahuasca, ya no es necesario tener otras sustancias. Para eso ya existe otras ceremonias en las cuales vas a consumir también ese tipo de plantas ancestrales. Ok, y gracias. ¿Y cuál sería el mensaje para quienes sienten el llamado de hacerlo? Pues, o sea, dicen, quizás sí lo voy a probar, quizás voy a contactar a este grupo que tú mencionas, o otro grupo, el que sea, pero que lo quieren hacer. ¿Cuál es la recomendación? Mira, si tienes el deseo, en la comunidad de ayahuasca se dice, la abuelita te está llamando. Te llama. Y realmente, fíjate que así es, realmente te llama. En el momento en que empiezas a tener ese deseo, como te decía, ya empezó tu ceremonia. Entonces esta hay que vivirla, hay que experimentarla. Yo pienso que en la vida tenemos que darnos el chance, la oportunidad de poder tener ese contacto con la espiritualidad y no verla como algo negativo o dañino, sino que venir y decir, ok, no tienes que estar tampoco para ir y decir, es que no estoy preparado. Solo es tener la actitud, el deseo de querer ir, claro, obviamente con una intención, ¿verdad? Pero no está de más decirte que las puertas siempre van a estar abiertas cuando la abuelita Yahé te esté llamando, así que yo te hago la invitación para que y es más, yo te lo dije desde el principio, ya estás en tu expansión de conciencia, ya iniciaste eso. Sí, la curiosidad, creo que por alguna razón, sin saber cómo iba a terminar esto, hasta el logo del podcast es un gatito con el tercer ojo. Por alguna razón fue, ¿verdad? Pero no iba orientado a eso, era más artístico todo. Ajá. Y siempre entrevistamos artistas y toda la cosa, pero ha estado bastante interesante y sí, vamos a hacerlo en un futuro. Claro. Porque sí es necesario, siento yo, la vida es larga y cada día hay que dar gracias. Por supuesto. Dar gracias trae abundancia y se aprende a convivir mejor con el entorno, pues. Si uno aprende a respetar y a entender la manera de pensar de cada quien, creo que ese es uno de los beneficios que trae el camino espiritual, ¿verdad? Entender el porqué de cada cosa y de cada quien. Claro, es entrar en tu yo, en tu introspección, en tu autoconocimiento, que es lo que a veces no nos gusta, entender, o sea, nuestros males internos. Sí. Pero cuando ya empiezas y logras entenderlo es algo espiritual así espectacular. Ok. Y bueno, increíble. Y bueno, finalmente ya para ir terminando el podcast, y gracias por todo, Ana. ¿Qué significa la ayahuasca en tu camino, en tu vida? Así, ¿se lo podrías describir en una palabra? ¿Se puede? Claro. ¿O en 3 palabras? No sé. Es mi evolución álmica. ¿Evolución almática? Sí, es mi evolución álmica. Álmica, ok. Álmica, sí, así lo puedo describir. Okay. Desde ahí empezó realmente mi camino a mi expansión, a mi conocimiento, al entenderme, al saber cuánto amor y generosidad hay que dar en este planeta. Sí, es necesario, ¿verdad? En cada cosa.
sí. Bueno, gracias definitivamente nuevamente por haber hecho el tiempo, por haber dicho sí al podcast desde un inicio que nos bueno, Yanira nos dijo, sí, yo conozco a A alguien. mi machi, yo le digo mi machi. Machi, porque significa... Sí, machi significa curandera, sanadora, Ok. pero en femenino. Ah, ok. ¿Cómo se conocieron, by the way? Ah, pues fíjate que por una amiga nos conectamos y ella me dice que iba a ir a un temazcal. Yo le dije, me gustaría ir, pero no podía porque en mi trabajo pues tenía un turno. Y luego ella me envía el video de Yani haciendo el temazcal y yo desde que la vi en el video me encantó. Ok. Me encantó porque la vi que realmente estaba bien conectada con la naturaleza. Sí. Y luego pues fuimos al solsticio de verano, ahí en San Andrés. solsticio, sí, Solsticio ajá. en San Andrés. Y ahí fue donde ya personalmente nos conocimos, desde entonces hicimos un match. Ajá. Ahí fue. Qué genial. Sí. Sí, entonces yo cuando le pregunté, mira, Yani, yo ando buscando a alguien que nos hable de este tema porque lo quiero sacar en el podcast. Te tengo a la persona indicada, me dijo. Y ya nos conectamos. Así que, de nuevo, gracias, Anam, por este tiempo, este lindo domingo. Y pensábamos que iba a llover, pero no llovió. Hermoso Así que, sí. gracias a la Pachamama, a Dios, al universo, por habernos conectado este día. Sí. Y pues, gracias a todos por haber sintonizado este capítulo. No sé si te gustaría decir algo. Va a salir en YouTube en las próximas semanas. Un saludo. o algo, Bueno, no sé. bueno amigos, decídanse, disfruten. La espiritualidad es algo sumamente hermoso, es una expansión, el conocimiento. Así que la ayahuasca está esperándolos y adelante. Ok. Gracias, entonces nos seguimos viendo en otro capítulo. Gracias por habernos sintonizado. Suscríbanse, denle like al video y pues esperen más temas así. Escríbanse en los comentarios si les gustó este tema o si quieren algo similar, parecido. Y otra pregunta que no hice antes de irnos. Creo que no se puede documentar un ritual, o sea, una ceremonia de ayahuasca, ¿verdad? No. Por el tema de lo que sucede ahí. Ajá. No, o sea, adentro filmar, dices tú. Sí, no, eso no se puede. se puede. O sea, ahí hasta los celulares Se apagados, apagan. Ajá. todo, nada. Ok. Nada. Sí, entonces no, pero... De todas maneras, todo es en la total oscuridad. Ok, entonces vamos a hacer otro cuando ya hagamos la ceremonia. Vamos a hacer otro podcast. Y gracias nuevamente a 1200 Café por habernos prestado este espacio. A lo mejor vamos a seguir haciéndolo aquí. Así que gracias.